Bienvenidos a un nuevo cierre de mercado de Renta 4 Global Fiduciaria. Acaba una semana en los mercados e inicia una nueva con la expectativa del dato de inflación americano que será publicado el día miércoles. Todo indica que será un soft landing luego de ver el reporte de desempleo que ha mostrado que la economía de Estados Unidos se mantiene robusta, pero sin ser lo suficientemente fuerte para requerir mayores subidas de tasas por parte de la Fed. Sumado a esto, en un reporte conocido esta semana de Goldman Sachs, mostró algo de optimismo al reducir la estimación que tenía sobre la recesión de la economía americana al 40%, mientras que otras agencias mantienen su estimado en una recesión al 65%. El S&P 500 llevaba una racha ganadora luego de subir como espuma desde un nivel de soporte de 4.330 a mitad de agosto, pero parece ser más una tendencia de sobreventa que no pudo mantenerse arriba de los 4.500. Mientras tanto, Apple pierde terreno al ver cómo el gobierno chino limitará el uso del iPhone para los empleados de las agencias y empresas estatales, empujando a un siguiente nivel el conflicto con Estados Unidos. Esperamos la próxima semana el dato de confianza del consumidor que dará más información en torno a la decisión de las tasas de la Fed, donde la mayoría de los analistas apuestan por mantenerlas estables en la reunión de septiembre, pero esperan una subida más en la reunión de noviembre. Con tanto ruido económico y expectativas, los tesoros de referencia de 10 años cierran la semana en 4.26, lo que equivale a un aumento de 8 puntos básicos con respecto a la semana previa. En cuanto al crudo Brent de referencia para nuestro país, este subió hasta los $90,65 por barril, desde los $89, luego del anuncio de Arabia Saudí que indicó que mantendrá un recorte de producción de 1 millón de barriles hasta final del año, acompañado de un recorte por parte de Rusia de 300.000 barriles. Adicional a esto, la economía china avanza al liberarse del lastre producido por la bancarrota de Evergrande, y se vislumbra tranquilidad en el mercado de desarrollo inmobiliario que retoma su rumbo tras el pago del cupón pendiente de Country Garden, otra grande del sector. Entrando a revisar el mercado colombiano, esta semana se conoció un informe de JP Morgan que estima que el índice de acciones colombianas podría ser reclasificado fuera del índice MSCI de mercados emergentes hacia el de mercados frontera, al ver un escenario macro complejo con incertidumbre política. El índice MSCI Colcap reaccionó a la baja hasta los 1.051 puntos, nivel no visto desde la pandemia, para cerrar el viernes al 1.077,60. Este impulso se dio al final de la semana con el anuncio de Cementos Argos, que piensa combinar sus activos en Estados Unidos con los de Summit Materials. La divisa colombiana cierra sobre los 4.011,50, lo que equivale a una valorización de 35 pesos con respecto a la semana previa. El jueves se conoció el dato de inflación para el mes de agosto, que sorprendió a los analistas con un dato del 0,70, que deja la cifra interanual en 11,43. Cabe notar que el consenso del mercado estaba alrededor del 0,42. El mercado reaccionó fuertemente al alza y llevó a la curva de rendimientos de TES a subir en tasa, en promedio, 20 puntos básicos. Es así como los TES del 33 cerraron al 10,93.5, mientras que los del 2050 cerraron al 11,126. En cuanto a la deuda corporativa, vimos esta semana un aumento fuerte en los AUMs del sector fiduciario que llevó a una sobredemanda de títulos en los tres indicadores, mientras que los bancos hacían de las suyas en un momento que se aplazó temporalmente la implementación del CEFEN. Vimos los márgenes entre la deuda soberana y deuda corporativa caer a tal punto que algunos operadores cambiaron su estrategia de inversión y empiezan a preferir los TES sobre los CDTs. Los dejamos con el calendario económico para Colombia y para los Estados Unidos. No duden en suscribirse a nuestro canal para mantenerse al día con la actualidad financiera local y global.